Bien, y antes de empezar, como siempre, les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic. Bien, empezamos por el videojuego, la saga de videojuegos que se llamó Uncharted. Uncharted es una serie de videojuegos creada por Naughty Dog y distribuida por Sony Computer Entertainment. Bien, el primer juego que se sacó se llamó Uncharted, el tesoro de Drake, y salió en noviembre de 2007 en exclusiva para PlayStation y fue bastante vendido, tuvo como 2,6 millones de copias. Bien, luego tuvo un segundo juego que fue Uncharted 2, El Reino de los Ladrones, y que fue también de los más vendidos en su día. A partir de aquí se sacaron dos juegos más, el tercero, Uncharted 3, La traición de Drake, donde se siguen las aventuras del personaje de Nathan Drake, y finalmente la última entrega en principio, que fue Uncharted 4, el desenlace del ladrón, perdón. Y finalmente hubo un juego después que se llamó Uncharted El Legado Perdido y que realmente es una expansión independiente de esta serie de videojuegos. El 4 que les he hablado antes es el único que se sacó también para PC y la verdad que están bastante bien estos juegos. Y a raíz de estos juegos se sacó un libro que se llamó Uncharted El Cuarto Laberinto. Bien, pues está escrita por Christopher Golden y el argumento básicamente es que en la antigüedad había un mito sobre un rey, un tesoro y un laberinto infernal. Entonces Nathan Drake lo que va a hacer es ayudar a su amigo arqueólogo también, Victor Sullivan, para intentar encontrar pues esa trilogía de Rey, Tesoro y Laberinto. Entonces es un libro que es bastante interesante de aventuras y si nos gusta el videojuego pues también es bastante interesante el poder leer el libro. Bien, la siguiente o siguientes es la serie, la saga de juegos de Gabriel Knight. Bien, Gabriel Knight fueron unos videojuegos que aparecieron pues en los años 93, 94 y el primero que salió fue Gabriel Knight, Sins of the Fathers y básicamente narra la historia de un librero, un propietario de una librería que está intentando escribir una novela para tener éxito, ¿no? Entonces se va a meter en una historia que sobre unos asesinatos que aparecen en Nueva Orleans, ayudado por su ayudante en la librería, Grace Nakamura. Bien, luego hubo un segundo videojuego que lo bueno que tenía, se llamaba Gabriel Knight The Beast Within, es que fue como una película interactiva. Se grabaron como una película con actores reales y según las acciones que nosotros le mandábamos a hacer, pues íbamos viendo la película. Entonces está muy bien, este juego fue bastante interesante. Yo le jugué en su día. Después está Gabriel Knight 3, Blood of the Sacred, Blood of the Damned o Damned, que es algo así como la sangre de los sagrados, la sangre de los condenados. Bien, este a mí es el que menos me gustó, no por la historia, sino por los gráficos, son bastante malos, aunque es lo que había en 3 dimensiones, pero para eso podrían haber hecho algo en 2D un poquito mejor. Y finalmente el último es el que salió en el 20 aniversario, que lo que hicieron fue el primer juego de Sins of the Fathers, pues lo actualizaron a la versión de hoy en día. Bien, de esos dos juegos, de los dos primeros, Jane Jensen, que fue una de las, digamos, autoras o guionistas del juego, sacó una novela que se llamó igualmente Gabriel Knight Sins of the Fathers y que narra la historia de los crímenes del vudú en Nueva Orleans como en el juego, pero más novelado, y la verdad que está bastante interesante. Y también sacó del segundo juego, de Beast Within, pues sacó también una novela, igual que en el juego, en el que se ve como Gabriel
pues está en su casa ancestral de Alemania y va a investigar una serie de asesinatos que parece que hay unos lobos de por medio. Bien, el siguiente sería la saga de Halo. Halo es una franquicia de videojuegos de ciencia ficción creado y desarrollado por Vanguard Studios. Y que ya tiene bastantes videojuegos. Hay como una trilogía original que sería pues sobre los años 2001, creo que fue el primero que salió. Y básicamente lo que narra en sus historias se centra en una guerra interestelar entre la humanidad y una alianza teocrática de alienígenas conocidos como Covenant o Pacto. Y más tarde se irán encontrando amenazas como los Floods y los Prometeos. El Covenant es guiado por sus líderes religiosos, los profetas, y adoran a una antigua civilización conocida como los Forerunners, quienes pertenecieron en combate con el parásito Flood. Muchos de los juegos se centran en las experiencias del jefe maestro John 117, un super soldado humano biológicamente mejorado, y su compañera inteligencia artificial IA, Cortana. El término Halo se refiere a las megaestructuras Halo, grandes estructuras habitables en forma de anillos, donde se supone que vivía la gente de este videojuego. Bien, entonces eso es una serie de videojuegos que han aparecido y que tiene una serie de novelas. La verdad es que yo aquí les voy a mencionar una que es Fail of Reach, que fue como la primera, pero después han salido diferentes como Halo the Flood, Halo First Strike y una serie de ellas que son bastante interesantes, sobre todo si les ha gustado el videojuego. Bien, entonces están escritas por Eric Nyland y bueno, lo que les he dicho, son bastante interesantes. Bien, el siguiente sería The Elder Scrolls. The Elder Scrolls es una serie de videojuegos de rol característica porque tienen bastante libertad y gran extensión territorial en el juego. No es un juego lineal como puede ser una aventura gráfica. En esta serie el jugador participa en una historia épica en el continente de Tamriel, tomando parte fundamental de sus acontecimientos y que son normalmente de carácter apocalíptico en cada era de cada juego. Bien, entonces cada episodio simboliza un Elder Scroll, es decir, una especie de pergamino de extensión desconocida donde quedan escritas las hazañas del jugador. Bien, los videojuegos ahí pues prácticamente empezaron en 1994 con el primero, The Elder Scrolls Arena, hasta llegar al último que se sacó, que es The Elder Scrolls 6, que me parece que es de 2015 o una cosa así. Bien, y luego tenemos una novela que se llama The Infernal City, an Elder Scrolls Novels. Entonces es una de las dos, una de las dos novelas que se sacaron de este videojuego. Y la historia toma lugar casi en el juego más reciente que se llama Oblivion. Entonces tendríamos luego también The Elder Scrolls Novel 2 y ambos son escritos por el autor Greg Case. Bien, luego tenemos Final Fantasy. Bien, Final Fantasy, de empezar siendo un videojuego de 1987, se ha convertido en una franquicia de medios creada por Hironobu Sakaguchi, y desarrollada por Square Enix, una conocida casa de videojuegos. Aunque la mayoría de las entregas de la serie son historias propias con diferentes personajes y escenarios, existen ciertos temas recurrentes que definen a la franquicia. Algunos de estos temas incluyen elementos argumentales, nombres de personajes y mecánicas de jugabilidad. La trama normalmente constituye un grupo de héroes, normalmente jóvenes, que luchan contra un mal mayor mientras se enfrentan ciertos problemas personales y se explora sus personalidades. Pues como les he dicho,
desde el primer Final Fantasy de 1987 hasta el último de momento de el Final Fantasy XV de 2016. Tenemos, como les he dicho, una serie de novelas. La verdad es que hay bastantes. Por ejemplo, les hago mención a la número 7, Final Fantasy VII, On the Way to a Smile, El camino de una sonrisa. Bueno, es una novela escrita por Kazuhige Nojiba y forma parte de la denominada compilación de Final Fantasy VII. El libro consta de 3 capítulos que cuentan la historia de lo que pasa en ese videojuego. Bien, entonces también luego tienen pues de diferentes épocas algunos libros más de Final Fantasy. Bien, la siguiente sería la serie de videojuegos Assassin's Creed. Tiene videojuegos, tiene historietas, libros cortos, incluso película. La saga de videojuegos pues en principio son como 11, pero luego también tiene spin-offs, etcétera. Y bueno, pues básicamente el juego, o por lo menos el primero de ellos, transcurre durante el año 2012 y cuenta como Desmond Miles como protagonista principal. Es el último descendiente de un extenso linaje perteneciente a la milenaria hermandad de los Hassin o asesinos. Pero a pesar de haber sido educado como uno más de la hermandad, Miles decide abandonarla en pos de una vida tranquila. No obstante, se le requerirá para hacer una serie de misiones mediante una máquina que se llama el Animus 2.0 que le permite entrar en un cuerpo de algún antepasado para buscar los fines de esa misión. Bien, luego como libros hay varios, pues tenemos por ejemplo Assassin's Creed 3, La Cruzada Secreta, Assassin's Creed La Hermandad, el original, todos escritos por Oliver Bowden, Assassin's Creed 4 Revelaciones, Assassin's Creed Unity, o sea, es una saga bastante completa. Bien, y luego tenemos el World of Warcraft. World of Warcraft es una saga de videojuegos que está creada por Blizzard. Con títulos desde 2005 y que a día de hoy pues tiene un total de 10 videojuegos, e incluso ahora en el 2020 se va a lanzar uno que se llama World of Warcraft Shadowlands. Entonces en estos mundos de World of Warcraft pues se van sucediendo una serie de aventuras que aparecerían luego también en los libros y cómics, que hay bastantes, desde World of Warcraft, que de antes de los juegos, de que salieran los videojuegos, pues está la Guerra de los Ancestros, hay 3 libros, Warcraft Leyendas, etcétera. Luego tenemos la Primera Guerra y bueno, la verdad es que hay muchísimos, los pueden ir buscando por internet, tanto los cómics como los libros, que algunos van en relación a los videojuegos y otros pues son como novelas aparte que también estarían. Bien, pues empezamos. Empezamos por el libro de Ken Follett, Los Pilares de la Tierra. Los Pilares de la Tierra es una novela histórica del autor británico Ken Follett, como les he dicho, y que está ambientada en Inglaterra en la Edad Media. Sobre el siglo XII. El siglo XII en Inglaterra fue un periodo de guerra civil conocido como la anarquía inglesa, entre el hundimiento del White Ship y el asesinato del arzobispo Thomas Becket. También se recrea un viaje de peregrinación a Santiago de Compostela a través de Francia y España. La novela describe el desarrollo de la arquitectura gótica a partir de su precursora, la arquitectura románica, y las vicisitudes del priorato de Kingsbridge. Es un contraste con el telón de fondo de los acontecimientos históricos que se estaban produciendo en ese momento. A pesar de que Kingsbridge es el nombre de una localidad inglesa real, el Kingsbridge al que se hace referencia en la novela es en realidad un emplazamiento ficticio representativo del típico pueblo inglés en el que se establecían mercados en la época. El autor Ken Follett sorprendió con esta novela no solo a sus lectores, sino a sus editores por su contenido y longitud, más de 1000 páginas. Y se publicó en 1989 y se convirtió en uno de los mayores superventas.
Después él también sacó una segunda parte que se llamó Un mundo sin fin, que en el 2007. Y el argumento un poco se lo resumo tanto para el videojuego como para la novela. Empieza con la historia de Tom Builder y su familia, que es un albañil que se vuelve pobre al perder su trabajo de constructor en una casa para el hijo de un noble. Entonces él lo que hace es que intenta buscarse de pueblo en pueblo la fortuna, haciendo casas, etcétera. Y habrá una serie de personajes como Jack, que será uno de sus hijos, Tom, su mujer Ellen, y también saldrá luego el prior de Cambridge, etcétera. Bien, entonces a partir de aquí pues se hizo un videojuego, como han estado viendo de fondo durante el vídeo, que se llama igual Los Pilares de la Tierra, y que la verdad es que narra toda la historia bastante bien, dividido como en 3 libros, que más o menos tienen 7 capítulos cada uno, y se pueden ir jugando hasta recrear, digamos, prácticamente toda la novela. La verdad es un juego que yo lo he jugado entero y es bastante interesante. Hayas leído la novela o incluso visto la serie de televisión que apareció de esta. Bien, luego tenemos la saga de Witcher. La saga de Geralt de Rivia, o la saga del brujo, traducido de Witcher, es una serie de cuentos y novelas de fantasía heroica creado por el escritor polaco Andrzej Sapkowski. Consta de 10 libros publicados en español. En ellos se narran las aventuras de una serie de personajes centrados en torno al brujo Geralt de Rivia, uno de los últimos brujos sobre la Tierra. En el universo que crea Sapkowski, los brujos son cazadores de monstruos. Dichos brujos han sido genéticamente modificados en su juventud para desarrollar habilidades sobrenaturales y capacidades superiores de combate. Bien, entonces, como les dije, hay un juego que se llama... Bueno, hay varios. Hay uno que... dentro de la saga de Witcher, que es el gratuito, es The Witcher Enhanced Edition. Luego tenemos también un juego que se llama When the Witcher Card Games. Entonces tenemos ahí diferentes juegos, creo que son 3 en total, los que son un poco en modo pues RPG, que podemos ver en plan aventura y acción. Y además pues Netflix sacó una serie basada en los libros que se llama The Witcher también. Bien, el siguiente sería el infierno de Dante, Dante's Inferno, o bueno, en castellano simplemente infierno. Bien, el infierno es la primera de las 3 cánticas de la Divina Comedia del poeta Dante Alighieri. Los sucesivos cantos son el purgatorio y el paraíso. Bien, pues dentro de, digamos, este famoso libro, La Divina Comedia de Dante, pues se relatan las peripecias de Dante pasando a través de la puerta del infierno y lo que tiene que ir haciendo para ver si consigue llegar al purgatorio o al paraíso. Tras franquear el vestíbulo del infierno, Dante y Virgilio llegan a la barca que les permitirá cruzar el Aqueronte y llegar al infierno propiamente dicho. Entonces, a partir de aquí hay una serie de aventuras que, tanto en la novela, como es difícil resumir algo que es un poco vasto a la hora de leer, pues el argumento es un poco complicado, se va basando en los pecados capitales y diferentes cosas el libro. Bien, entonces luego tendríamos un juego que se llama Dante's Inferno, y como en el libro el jugador aquí controla a Dante, que él lo que va a ir haciendo es un viaje a través de los 9 círculos alegóricos con un solo propósito. Entonces está también basado en el libro y es, bueno, es bastante interesante. Bien, uno que por supuesto es muy conocido son los libros de Juego de Tronos.
Son una novela de fantasía escrito por el autor estadounidense George R. Martin en 1996 y que ganó diferentes premios. Bien, bueno, en principio es todo el mundo creo que conoce Juego de Tronos, basado en los Siete Reinos, donde al principio la historia de Eddard Stark como señor de Invernalia, en nombre de Robert I Baratheon, rey de los Siete Reinos, debe condenar y ejecutar a un desertor de la Guardia de la Noche. Algunos de sus hijos se encuentran entre los testigos y a partir de aquí empieza una serie de historias en esos Siete Reinos con el Señor de Invernalia y otros personajes. Bien, entonces aquí pues se hizo un juego, se llamó igual, se llamó Juego de Tronos, y este está basado en el primer libro, en el que podremos controlar a dos personajes, cada uno en su propia línea argumental y estilo de juego. No sé si sacarán alguno más. En principio apareció para PC, para PlayStation, para Xbox, bien, para todas las plataformas. Bien, el siguiente sería El Padrino. Bien, El Padrino, el origen del Padrino antes de la película es una novela de Mario Puzo, un escritor italo-estadounidense, y que detalla la historia ficticia de una familia de la mafia siciliana asentada en Nueva York y que está encabezada por el padrino Vito Corleone. Él se convirtió en digamos el capo de toda la mafia y transcurre entre los años 1945 y 1955. Bien, con esto tenemos además 3 películas, las 3 partes del Padrino, que si no se las han visto pues también se las recomiendo. Y evidentemente pues salió un juego que se basa en el libro, pero también se basa mucho en las películas. Entonces pues es lo mismo, El Padrino de PC nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia en los años 50 en Nueva York. Y en principio la imagen del Padrino pues es la de Marlon Brando en la primera película. La mecánica del juego sigue un estilo similar a los de GTA. Bien, luego tenemos La Vuelta al Mundo en 80 días. Bien, es una novela del escritor francés Julio Verne y que fue publicada por entregas en la revista Le Temps desde el 7 de noviembre hasta el 22 de diciembre. Y después ya sería publicada de manera íntegra el 30 de enero de 1873. Como mucha gente sabrá, pues son las peripecias del británico y aristócrata Phileas Fogg y su ayudante Jean Passepartout, llamado también Picaporte en castellano, y constituyen uno de los relatos más cautivantes producidos por la imaginación humana y una de las joyas de la literatura. Básicamente narra cómo el noble o aristócrata Phileas Fogg abandonará su vida de escrupulosa disciplina para cumplir con una apuesta con sus colegas del Redford Club, en el que arriesgará la mitad de su fortuna comprometiéndose a dar la vuelta al mundo en solo 80 días. A partir de aquí, pues irá haciendo el recorrido. Bien, luego tenemos... hay varios juegos, pero en principio hay uno que se llama 80 Days, 80 Days, que es para 80 días, mejor dicho, que es para Android, teléfonos móviles, etcétera, y que está bastante bien, que va recreando un poco pues todos los viajes o todas las etapas que hizo Phileas Fogg en el juego. Hay diferentes películas, incluso hay una serie de dibujos animados que está bastante bien. Bien, y luego tendríamos de Edgar Allan Poe. Bueno, Edgar Allan Poe sacó diferentes historias, como por ejemplo hay una que se llama El Escarabajo de Oro, o hay algunas otras que también son bastante interesantes. Pero tenemos un juego que se llama The Dark de Edgar Allan Poe, que está basado en concreto en esa historia, por decirlo así. Entonces también hay algún otro juego de peor calidad de diferentes historias que él sacó y que sobre todo pues eran historias de misterio, imaginación, etcétera. Entonces, como les digo, hay un juego que se llama Dark Tales. Él está basado en El Escarabajo Dorado.
Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si les ha gustado me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal, ya saben debajo donde pone suscribirse, y así van a estar informados de los vídeos que subimos. Si con ese simple clic a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos y a ustedes no les cuesta nada. Como siempre les aconsejo que pasen por el resto de canales, el canal de Meme Informática, tutoriales, cursos, trucos, etcétera, el canal de En Blanco y Negro, hablamos de cine clásico, y el otro canal de cine y series de televisión que se llama Films and Series. También les recomiendo que entre por el canal de gameplays de aventuras gráficas, se llama Afterventura. Y también me pueden encontrar en las páginas web de Meme Informática, La Buhardilla DBM, Photoshop, Pesarte y Cursoriales, además de en todas las redes sociales. Todos los enlaces los tienen en la descripción del vídeo. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.